a los cicloalcanos, ¿no? Entonces, dentro de los hidrocarburos alifáticos también tenemos a los hidrocarburos no saturados, donde tenemos a los alquenos y a los alquinos. Un minutito, por favor. Me están llamando. Hola. Sí. Ya, dígame. Ya toquen timbre, por favor, ya, porque ya estoy dando clases virtuales. Toquen timbre para que yo baje aquí de la puerta. Ya, bueno, ya. Hasta luego. Van a disculpar, lo que pasa es que he contratado una empresa que está fumigando los domicilios por nebulización con amonio cuaternario, y ahí les voy a dar una tarea para el día miércoles, todo lo que encuentren acerca del amonio cuaternario. ¿Están escuchando? Hablen, joven. Sí, doctora. Sí, doctora. Miércoles, parece que están de muerte ustedes. Ahorita les voy a dar el tema por avanzado, a ver. Tienen una flojera, pero gigante. Entonces, tarea para el miércoles, averiguar todo sobre el amonio cuaternario y sus usos. Ya, entonces estábamos hablando que los hidrocarburos no saturados son aquellos compuestos formados por átomos de carbono y saturados por átomos de hidrógeno. En estos hidrocarburos no saturados se presentan doble enlace covalente entre carbono y carbono, como es el caso de los alquenos, o un triple enlace covalente entre carbono y carbono, como es el caso de los alquinos. Se los conoce también, o en los libros van a encontrar, como los hidrocarburos insaturados o no saturados, es lo mismo. ¿Y por qué se llaman así? Pregunta para el día miércoles. Vayan anotando. ¿Por qué se llaman insaturados o no saturados los alquenos y los alquinos? Va a ser a punta de tarea para ustedes ahora. ¿Por qué se llaman hidrocarburos no saturados o insaturados los alquenos y los alquinos? Bueno, y dentro de estos, entonces vemos alquenos y alquinos, y hoy vamos a empezar por los alquenos. Y ahí tenemos las generalidades de los no sé cómo hacer para agrandar mi pantalla y que no se vea todo esto, Doctor, ahí abajo, donde dice menos más, hay como una linternita, ahí tiene que agarrar. A ver. Ingeniera, está al lado de, encima donde sale su señal de volumen. Ahí hay dos símbolos de menos más en ese botón, presentación con ahorita voy a buscar porque les cuento que no todas las computadoras son iguales. No, el programa es igual. No, el otro, el que dice presentación de diapositivas. El de al lado, doctora, el de al lado. Ese de ahí. Exactamente. Ya. Ok, ¿está bien? ¿Ahora? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces, los alquenos son hidrocarburos no saturados que están formados por átomos de carbono unidos entre sí por simple enlace covalente y saturados por átomos de hidrógeno. Se caracterizan por llevar por lo menos un doble enlace covalente en la molécula, es decir, este enlace covalente. Y este enlace covalente es
este carbono unido por doble enlace covalente es el grupo funcional de los alquenos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos una cadena y encontramos esto, automáticamente y por nuestros conocimientos nos decimos, este compuesto es un alqueno. ¿Por qué? Porque el grupo funcional, ¿qué es lo que hace? Identificar al compuesto. Antes que ser la parte reactiva de la molécula, ese grupo funcional es el que me identifica. Si hubiera 3 enlaces, digo yo, este es un alquino. ¿Por qué? Porque me está identificando al compuesto. Y luego ya decimos, determina las propiedades físicas y es la parte reactiva de la molécula. Pero en primer lugar, el grupo funcional, por eso yo les exijo tanto de que me hagan ese cuadro y me lo van a traer para el miércoles. Y alguien lo va a hacer y lo va a mostrar en la computadora. Un minutito, jóvenes, van a disculpar. Van a disculpar, es que se vino la empresa de desinfección y no hay quien los atienda. Ahora, ya, entonces ahí estábamos con la definición de alquenos. Decíamos que esa unión entre 2 átomos de carbono por doble enlace es el grupo funcional. Pero también hay 2 uniones. Es una unión sigma, que es la que hemos conocido en los alcanos, que es la unión fuerte, la unión esa que no se destruye, y tiene otra unión, que es la unión pi. Esa unión es débil, es fácil de romper, y cuando el reactivo ataque a este grupo funcional, lo que va a hacer es
romper esa unión, la unión pi. La unión sigma se mantiene. Por eso hay un concepto que dice que los hidrocarburos no saturados, tanto los alquenos como los alquinos, como son inestables debido a su estructura, tienden a convertirse mediante reacciones hasta hidrocarburos saturados para encontrar su estabilidad. Es decir, que la unión sigma es, como al ser una unión fuerte, entonces es una unión estable. Entonces estos compuestos no saturados tienden entonces a convertirse en hidrocarburos saturados para encontrar su estabilidad. Acá nosotros tenemos esta estructura, y esta estructura es la del eteno, ¿sí? 2 átomos de carbono, 4 hidrógenos, es el eteno, es el compuesto más importante de los alquenos, y luego vamos a ver por qué. Y se lo conoce también, o sea, su nombre común es etileno. Por eso también a los alquenos los vamos a encontrar en los libros como compuestos etilénicos. Y olefina también es un nombre que se les da a los alquenos. Olefinas viene del término óleo, que es aceite, porque sus compuestos líquidos son aceitosos. Por eso el químico que estudió este tema los comparó a esos compuestos líquidos de los alquenos con el óleo, o sea, el aceite. Para pasar la hoja acá. Entonces, como les decía, esto viene a ser el grupo funcional de los alquenos y se llama grupo funcional etilénico, el cual puede ser primario, como en este caso, puede ser secundario y también puede ser terciario. Puede ser terciario. Igual que los alcoholes, son los únicos 2 grupos funcionales que pueden ser primarios, secundarios, y luego vamos a ver un ejemplo de terciario. Tienen la siguiente fórmula general: carbono N, hidrógeno 2N. Eso quiere decir que para cada átomo de carbono va a necesitar el doble de hidrógeno y el doble de hidrógeno. Entonces no existe el compuesto meteno, ¿no es cierto? Porque si nosotros habláramos de es un solo átomo de carbono y no va a haber con quién se va a unir por el doble enlace ese carbono, no va a quedar libre. Entonces no existe compuesto meteno. El primer compuesto de la serie de los alquenos es el eteno o etileno. Y acá tenemos un ejemplo y luego vamos a ver en la nomenclatura. Entonces aquí carbono 6, hidrógeno 12, como ven, el doble. Esta es la misma fórmula global o molecular ¿de quién? De los cicloalcanos. Creo que estaba de pregunta en el examen de los cicloalcanos. Entonces los cicloalcanos y los alquenos son isómeros de fórmula. Tienen la misma fórmula, pero diferente fórmula desarrollada. Acá ustedes pueden escribir un cicloalcano con esta fórmula, con 6 átomos de carbono. Escríbanlo y comparen con este 1-hexeno, si tienen la misma cantidad de carbono y de hidrógeno. Y acá tenemos otro 3-octeno. Y para 8 átomos de carbono necesitamos 16 hidrógenos para saturar. Entonces acá tenemos 3
5, 6, 8, 10, 12, 15 y 1, 16. Entonces quiere decir que se cumple la fórmula a cabalidad. Carbono N, hidrógeno 2N. Esa fórmula la van a aplicar cuando hagan el cuadro de la nomenclatura. Ahora vamos a ver la nomenclatura luego que ya vimos las generalidades. Para nombrar a los alquenos mediante la nomenclatura sistemática, es decir, aquella nomenclatura que cumple las normas de la IUPAC, se utiliza el prefijo que indica el número de átomos de carbono, seguido de la terminación eno. Para que haya el doble enlace covalente entre átomos de carbono, como les decía antes, mínimo deben haber 2 átomos, por lo que el primer compuesto de la serie es el eteno. Y acá tenemos el cuadro que ustedes ya conocen y ya deberían tener el cuadro de alcanos, de cicloalcanos, de alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Eso va a entrar al segundo examen, así que hagan esos cuadros. Y acá tenemos el cuadro que ustedes van a hacer: prefijo, terminación, fórmula global o molecular. Ya les dije con cuál van a calcular, van a hacer este cuadro, fórmula del radical y nombre del radical. Pero acá, ¿qué falta? El nombre común, o sea, le aumentan una celda, nombre común, porque los alquenos tienen nombre común. Eteno, dijimos, o etileno, propeno o propileno, y así sucesivamente, cada uno tiene su nombre común. Y aquí yo les doy que escriban el deceno, luego el pentadeceno, el eicoseno y el triacón, que de 30 es triacón, el prefijo, entonces, que se va a llamar el alqueno con 30 átomos de carbono. Entonces eso, ahora vamos a seguir viendo nomenclatura y vamos a ver las reglas para nombrar cadenas de alqueno. Hasta ahí no hay ninguna duda, ¿no? Porque ni respiran ustedes. Ya, entonces para nombrar las cadenas de los alquenos tenemos estas reglas. Como es para todos los compuestos, generalmente para los compuestos que llevan grupos funcionales. Entonces, primero, o también ramificaciones o sustituyentes, las reglas son las mismas. Se enumeran los átomos de carbono teniendo en cuenta que el doble enlace o grupo funcional etilénico esté lo más cerca posible al carbono primario y se elige así la cadena principal. Luego, para nombrar a esa cadena así sencilla, indicamos la posición del grupo funcional, el prefijo de los átomos de carbono presentes y la terminación eno. Entonces, 2-hepteno. Si hubiera sustituyentes o radicales, se enumera igual, dando prioridad al grupo funcional. Cuando hay grupo funcional, se toma en cuenta la cercanía del grupo funcional al carbono primario, no los radicales ni los sustituyentes. Cuando hay grupo funcional, radicales y sustituyentes pasan a segundo plano. Entonces acá, si nosotros vemos acá un radical, podríamos decir, por acá empiezo a enumerar, pero no, porque acá hay grupo funcional y él es más que un radical. Entonces enumero de izquierda a derecha y digo, en el carbono 4 tengo un radical metil y en el carbono 2 está el grupo funcional en una cadena de 5 átomos de carbono, por lo tanto es un 2-penteno. Cuando hay varios sustituyentes,
se ordenan alfabéticamente y se indican sus posiciones. Pero igual, primero también se enumera dándole prioridad al grupo funcional. 1, 2, 3. En el carbono 3 tengo el grupo funcional y luego ya en los otros carbonos están los sustituyentes. Acá tengo halógenos, entonces tengo bromo, cloro. Si hablamos de orden alfabético, el bromo habría que nombrar primero y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 9, bromo, porque hay 2 bromos. En el carbono 7 está el cloro, luego indico la posición del grupo funcional, el prefijo de los átomos de carbono y la terminación eno. Entonces, 5, 9, dibromo, 7 cloro, 3 deceno. Y esto ya con la práctica ustedes van a aprender. Cuando hay varios grupos funcionales, esto lo hemos repetido muchísimas veces. Cuando hay varios grupos funcionales, la cadena principal es la que tiene los grupos funcionales o los dobles enlaces. Acá tengo yo una cadena larga de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero no es esa la cadena principal porque aquí hay otro grupo funcional. Entonces la cadena principal es la L, esta que está en L, donde solo hay 5 átomos de carbono, pero hay 2 grupos funcionales. Entonces este sería el radical que está en el carbono 3 y es un exil 1, 4, penta, di. Ahora, cuando hay 2 o más grupos funcionales, anteponemos a la terminación las palabras di, tri, tetra, etcétera, eno. Quiere decir que hay 2 dobles enlaces, tri si hay 3, tetra si hay 4 y así sucesivamente. En este ejemplo solamente tenemos 2 grupos funcionales, por lo tanto es un di-eno. Esto en cuanto a la nomenclatura. Por supuesto que pueden haber otros sustituyentes, pues podemos tener hasta ramificaciones de cicloalcano, pero eso van a ser ya con su auxiliar cuando hagan la pizarra. Que este sábado no van a pasar clases, les estoy dando descanso a los auxiliares porque han tenido mucho trabajo. Entonces, yo voy a terminar alquenos la próxima semana, o por lo menos voy a estar bien avanzada. Y el próximo sábado va a ser su clase de pizarra. Así que este fin de semana no molesten. Si quieren clases particulares con sus auxiliares, pues les hablan, pero les van a pagar. No hay gratis acá. Yo les estoy dando este sábado libre a ellos, pero si ustedes quieren que les pasen clases particulares, háblenles, pero es pagando. Igual para los exámenes, cuando quieran 5 o 6 clases, aparte de su horario, tienen que cancelar. Yo estoy autorizando y eso no es que no estamos corrompiéndonos, sino que todo trabajo extra se paga. Para eso ustedes tienen una hora que le paga la universidad al auxiliar. Pero si ustedes quieren horas extras, pues tendrán que pagar ustedes. 5 pesos, 10 pesos que les cobran es nada. Porque afuera, alrededor de la universidad, las clases particulares cuestan 50 la hora, por si acaso. Pues ahora vamos a ver entonces la clasificación de los... no puedo volver. Ya me han puesto nerviosa esta gente. Ingeniera, con ya está. Es que como está esa gente trabajando ahí adentro, me ha puesto nerviosa. Porque está la empresa de
desinfección están trabajando ahí. Y quería a ver si da tiempo para que cuando vengan acá vean de qué se trata. Ya, entonces, clasificación de los alquenos. Los alquenos se clasifican de acuerdo al número de dobles enlaces o de grupos funcionales. En monoalquenos, cuando hay un solo grupo funcional. Polialquenos, cuando tienen dos o más dobles enlaces o grupos funcionales en la cadena o en la estructura. Y lo que les decía, que para nombrar un polialqueno se antepone la palabra di, tri, tetra, etcétera, a la terminación eno. Incluso pueden ir los dobles enlaces en carbonos vecinos porque no se sobresatura el átomo de carbono. Entonces, acá el monoalqueno se nombra normal. Acá lo que puede variar es la posición del grupo funcional, pero la terminación no va a variar. Y los poli podemos tener dieno, trieno, tetraeno, pentaeno, etcétera. Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 4, 7, nona, porque tengo 9 átomos de carbono, trieno, quiere decir que hay 3 grupos funcionales etilénicos. Así se clasifican los alquenos. Ahora vamos a ver las propiedades físicas. No hay ninguna pregunta hasta aquí, ¿no? Inge, yo tengo una duda respecto a lo anterior. Ajá. En el caso de los polialquenos, ¿qué pasaría si tenemos en ambos extremos dos dobles enlaces, pero en uno de los extremos tenemos, por decir, un cloro o un metil? ¿Nombraríamos siempre cloro, no? Siempre, ¿cómo? Me refiero a que, digamos, en el nonatrieno estén en los dos extremos los dobles enlaces, pero pero haya un cloro en el segundo, o de la izquierda o bien el de la derecha. Nombraríamos haciendo ese orden, ¿no? O sea, empezando por el lado derecho. Claro, sí, acá, a ver, tenemos aquí un doble enlace, ya no hubiera, dice usted, ¿no? Aquí quiere un cloro. Sí, ingeniero. Ya, entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, tenemos otro doble enlace en el carbono 5. Si yo empiezo del otro lado, 1, 2, 3, 4. Tendría que empezar donde están más acumulados los grupos funcionales. ¿Me entiendes? Si yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, en el carbono 5 está el grupo funcional. De aquí del otro extremo. 1, 2, 3, 4. Entonces, están más cerca el 1 y el 4 que el 1 y el 5. Por más que hubiera cloro acá en este carbono 2, usted inicia de izquierda a derecha. ¿Entiende? Sí, ingeniera. Ya. Entonces, usted tiene que enumerar también, tener en cuenta la conglomeración o la cercanía de más grupos funcionales a un lado que al otro. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, ingeniera, muchas gracias. Lo que no veo acá, parece que me he olvidado el radical. Aquí está. Antes de hacer las propiedades físicas, vamos a hacer radicales. Entonces, como los alquenos también tienen radical, y por lo tanto, el radical de los alquenos, dice, resulta o proviene de quitarle un átomo de hidrógeno a la molécula, como está en este ejemplo.
Acá tengo el eteno, le quito un átomo de hidrógeno, queda la molécula incompleta y cambiamos la terminación eno por enil. Eno por enil. Porque el radical de los alquenos se llama alquenilo. Alquenilo. Por eso dice, para nombrarlo, se cambia la terminación eno por enil. Por enil. Luego van a ver también que hay radicales donde tienen dos grupos funcionales. Entonces vamos a decir dienil también. Ya de haber más ejercicios por ahí. Porque depende del tamaño del radical, también pueden haber más de un grupo funcional en un radical. No siempre va a tener un doble enlace. Y ellos van a hacer ramificaciones ¿de quién? De los alquinos. No pueden ser radicales de los alcanos. Entonces los etilénicos, los alquenilos van a ser radicales de los alquinos. ¿Por qué? Porque alquino es más que el alqueno, entonces ellos van a hacer ramificación. O cuando también vamos a tener un radical alquenilo, cuando este hidrógeno lo sustituyamos por un halógeno, entonces va a ser un halogenuro de alquenilo, ahí termina en hilo, halogenuro de alquenilo. Acá, por ejemplo, si tuviera yo un bromo, diría bromuro de etenilo. Pero si solamente es radical, se va a llamar etenil. Ya no digo hilo. Eso les expliqué yo en alcano. Cuando terminan en il y cuando termina en hilo el radical. Y dice, para nombrarlo se cambia la terminación eno por enil. Y nosotros tenemos, entonces aquí el cuadro de la nomenclatura, y aquí tenemos fórmula de radical. Es tan fácil porque a esta fórmula global solamente le quito un hidrógeno, escribo la fórmula incompleta con su carga negativa. ¿Cómo se los nombra? Se cambia la terminación eno por enil. Entonces el eteno se va a llamar etenil, el propeno propenil, el penteno pentenil, el octeno octenil y así sucesivamente. Y luego que escriban el nombre común de los alquenos, tienen el cuadro completo, que no cuesta nada, más de 10 minutos no les va a llevar a hacer los cuadros. Así que hagan sus cuadros, jóvenes, porque ahí se aprende bastante. Ya. Entonces ahí tenemos ejercicios, ejemplo. Propeno le quito un hidrógeno, por eso dice ahí menos un hidrógeno, y quedo en propenil. Ahí yo no voy a indicar la posición del grupo funcional, porque cuando se enumeran los átomos de carbono para indicar la posición del grupo funcional o radical a partir de los 4 átomos de carbono, es decir, del prefijo but. Acá tenemos 1-penteno, entonces el radical se va a llamar 1-pentenil. 1-pentenil. Acá tengo 2-hexeno, le quito el hidrógeno, se va a llamar 2-hexenil, porque enumeramos del carbono que esté más cerca al grupo funcional. Y eso sería en cuanto a los radicales, y como les digo, es practicando para que se pueda aprender la nomenclatura. Y el que aprende perfectamente la nomenclatura de alcanos no se pierde con la nomenclatura de los demás compuestos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ya yo me voy a habilitar mi pizarrita para de aquí adelante, desde la próxima semana, ya también hacer yo otros ejercicios aparte de los ejemplos que tengo ahí, porque tenemos nomás tiempo como para llegar hasta final del semestre sin correr.
entonces también yo puedo dar un poco más de ejercicios ya escribiendo en la pizarra, ¿ya? ¿No tienen hasta ahí ninguna duda? Yo tengo una duda. A ver, parece que es el único de los 30 y tantos que hay, el único que está en la clase. Ya, en el radical a ver, voy a volver, espéreme. ¿Ahí? No. No, en el... Acá. Espérese. ¿Ahí? ¿Cuál? Ahí en el radical, el último radical, ¿no sería...? ¿Este? Exenil, doctora, disculpe. Porque... No, es que si usted nombra de acá 1, 2, 3, 4, no, pues porque ¿de dónde está más cerca el grupo funcional? Está este. ¿No hemos dicho acaso que se nombran los radicales? Abra la puerta de todo. Hay varios cuartos. Ya. Ahorita voy a terminar. Me tienen ahogada con el humo. Acá estamos, ¿no? Entonces dice la nomenclatura que para nombrar un alqueno debemos empezar a enumerar el carbono que esté más cerca al grupo funcional. ¿No es cierto? Por eso aquí 2 hexeno. Por más que yo le quite el hidrógeno acá, va a seguir siendo 2 hexenil. ¿Me entiende? Ya, ok. Ya. Además, en 6 átomos de carbono nunca va a haber un 4. Si usted tiene 6 átomos de carbono como este, puede tener 1 hexeno, 2 hexeno, 3 hexeno, pero 4 hexeno ya no hay, porque yo colocara acá, ve el puntero, ¿no? ¿Está viendo el puntero? Sí, allá sería... Si acá yo le pusiera el doble enlace, voy a empezar a enumerar de acá. 1, 2 y 3. No existe 4 hexeno ni 5 hexeno, porque al cambiar el grupo funcional ya tengo que enumerar del otro extremo. Entonces tendría otra vez 1 hexeno o 2 hexeno o 3 hexeno. Sí, pues existe. Si usted quisiera que acá llamarlo 4 hexeno, está mal su nomenclatura, porque las normas, las reglas dice que se empieza a enumerar del carbono más cerca al grupo funcional. Entonces, en 6 átomos de carbono, por ahí les ponemos trampita en el examen o en un práctico, no existe 4 hexeno. 1 puede haber en 2 y hasta el carbono 3. Pero si usted ya está en el cuarto, ya no es 4, tiene que enumerar del otro extremo. ¿Le aclaré? Sí, la duda, ¿no ve? Ajá. Entonces lo que ustedes van a hacer para practicar y aprender esta parte es cuando hagan el cuadro de la nomenclatura este sábado, que no van a pasar clases con el auxiliar. Estos escríbanlos ustedes en un cuaderno aparte, en una hoja. Escriban, practiquen los alquenos cambiándole de posición. Por ejemplo, 1 penteno existe, 2 penteno existe, pero ya no hay, ya hasta 3 penteno también. A ver, hay 1, 2, 3, no hay 3 penteno, hay 1 penteno, 2 penteno, ya no hay 3 penteno. Y así, en el 7 va a haber 4 hepteno, y así ustedes pueden cambiar, escribir 1 hepteno, 2 hepteno
y cambiar la posición del grupo funcional y fijarse si que el grupo funcional tiene que estar lo más cerca al extremo de la cadena. Y es practicando y cambiando. Porque este nombre, eteno, propeno, buteno, eso es en general. Pero ya si usted cambia la posición del grupo funcional, ¿dónde no cambiamos? En el eteno y en el propeno no podemos cambiar el grupo funcional. Porque acá siempre va a ser dos, ni uno propeno. Acá no hay dos propenos, por ejemplo. No hay. Siempre va a ser uno propeno del lado que ustedes lo vean. Bueno, voy a terminar mi clase aquí porque ya han subido a fumigar aquí arriba y me está picando la garganta. Entonces, vamos a quedar ahí y el miércoles vamos a seguir con propiedades físicas. Ustedes practiquen hasta acá porque esto ya es lo nuevo y aquí está propiedades físicas que lo voy a explicar el día miércoles y las propiedades químicas. El tema de alquenos es el más largo que existe en todo el programa, entonces eso nos va a llevar unas 2 semanas porque aparte ya hay polimerización, hay polímeros y vamos a tener la segunda ronda también de posición.